Hoy quiero compartir contigo el tema acerca de el amor de Jesús transforma a Juan. Y en estas prédicas, en estas enseñanzas, en estas 3 o 4 enseñanzas que comienzo hoy en esta serie de predicación, quiero compartir contigo esa transición que Juan atraviesa de ser el hijo del trueno para convertirse en el discípulo al que Jesús ama. Así que comencemos y abramos la Biblia en Mateo capítulo 4, versículo 21. La Biblia dice: un poco más adelante, por la orilla, vio a otros 2 hermanos, Santiago o Jacobo, que es otro de los nombres que se le conocen a él, y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que le siguieran. Ellos, dejando atrás la barca y a su padre, lo siguieron. O sea, Juan y Jacobo, Jacobo y Juan, comienzan a seguir a Jesús cuando éste los llama. Ahora, aquí hay que notar algo interesante, que la Biblia, en la primera vez en la que aparecen en la historia Juan y Jacobo, se les menciona al revés. Se menciona primero a Jacobo y luego a Juan. Esto muestra que Jacobo tenía una mayor preponderancia que Juan en ese momento. Y a lo largo de los versículos que vamos a ir viendo, vamos a notar esto, que Jacobo está por delante que Juan en el relato. Esto muestra que Juan tenía un papel de segundo plano en la historia, no resaltaba. Estaba a la sombra de su hermano Jacobo. Ahora, veamos Marcos 3:17. Jacobo o Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús apodó hijos del trueno. Ni bien comienzan los relatos en el Evangelio de Marcos, después de presentar a Juan y Jacobo como parte de los hombres que se hacen discípulos de Jesús y que posteriormente serían parte de los 12, se muestra que Jesús les pone un apodo, un sobrenombre. Les llama a Juan y Jacobo, les llama hijos del trueno, porque es que Jesús conocía a cada uno de sus apóstoles, ¿no? Conocía bien a Jacobo, conocía bien a Juan, y sabía Jesús que ellos tenían un carácter muy impulsivo, muy... aquí le decimos fosforitos, que rápido se encienden, ¿no? Al menor toque, a la menor sensación que ellos tengan de que los están tocando, ¡pum!, se encienden o reaccionan, ¿no? Son bastante reactivos. Entonces, esto era lo que caracterizaba en este primer momento a Jacobo y a Juan. Y a ambos Jesús les pone hijos del trueno. No, hagamos un poco de memoria. Cuando las veces en que Jesús o Dios cambia los nombres, es como que los cambia para bien, ¿verdad? Como que a Abraham, de Abraham lo llama Abraham, ¿no? A Jacob lo llama Israel, y esos nombres implican una mayor bendición, un desatar del propósito que Dios tiene con ellos, ¿no? Abraham, que es padre de muchos, se transforma en Abraham, padre de multitudes. Jacob, que significaba usurpador, se transforma en Israel, príncipe de Dios, ¿verdad? Entonces, esos cambios de nombre, aparentemente, el cambio que Jesús les hace a Jacobo y a Juan, aparentemente suena como un cambio de nombre que los lleva a un peor estado, ¿no? Los llama hijos del trueno. Pero no es así, sino que Jesús los está llamando como se desarrollan en ese momento, cómo se manifiestan en ese momento, su forma de ser, su carácter. Y yo creo que esto es para que nosotros podamos aprender. Algo de lo que les voy a compartir es esa transformación que todos los creyentes pasamos de ser hijos del trueno, de estar en un estado silvestre, como yo le llamo, a estar en un estado de sujeción y de sometimiento a Cristo. Entonces, quiero comenzar el desarrollo de esta primera parte hablando acerca de las características de Juan y Jacobo
que se empiezan a manifestar en ellos, reafirmando ese apodo que Jesús les había puesto, hijos del trueno. Porque Jesús los llama hijos del trueno antes de los relatos que les voy a comenzar a mostrar. O sea, ya Jesús conocía el temperamento de estos dos. Así es que vamos a Lucas capítulo 9, versículo 46, dice: entonces los discípulos comenzaron a discutir entre ellos acerca de quién era el más importante. Y aquí se menciona en general a los discípulos, o sea, quiere decir que todos estaban discutiendo, y entre ellos Juan y Jacobo, quién era el más importante. Lo primero que se puede notar aquí es que estos dos impulsivos estaban en medio de esta discusión. Probablemente estuvieron en muchas. Y lo otro que se puede ver en este pasaje es que ellos buscaban reafirmar o buscaban ser reconocidos como los más importantes. Eso denota un sentido de orgullo, de soberbia bastante fuerte en ellos. Entonces, estaban metidos en la discusión ya de por sí porque tenían ese carácter que rápido se solía enfadar o solía hablar antes de pensar. Y entonces eso es común en las personas que están o que rápido se involucran en una discusión. Entonces aquí se muestra en este pasaje que tanto Jacobo como Juan pues eran parte del grupo de discípulos de Jesús. Estaban discutiendo y estaban tratando de defender cada quién era el más importante. Entonces Juan y Jacobo se estaban sustentando ante los demás, por decirlo así, en medio de la discusión, que ellos eran los más importantes, que ellos deberían tomar el segundo lugar después de Jesús, ¿no? Y en eso se basaba la discusión, dice el texto. Ahora, Marcos capítulo 10, versículo 35 nos dice: entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor. El versículo 36 le dice: ¿cuál es la petición?, le dice Jesús. Y el versículo 37, y ellos le respondieron: cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y el Señor les va a responder que no estaba en él esa decisión, que el Padre ya había destinado a sus lugares. Pero aquí se puede ver que ellos querían ser los más importantes, porque se consideraban los más importantes, porque se sentían merecedores de ese lugar. Entonces, cuando uno todavía no está trabajado por el Espíritu Santo, suele manifestar cosas como estas. El orgullo siente que tiene que estar en tal lugar o en cual otro, siente que debe ser reconocido por los demás. Lo otro que se puede ver aquí es que busca mover sus influencias, ya que eran parte de los discípulos de Jesús y al parecer ya estaban teniendo una relación cercana a Jesús, o al menos se puede también entender que ellos dos eran un poco más extrovertidos y no tenían temor de hablarle al maestro directamente, y buscaban pues tener esa vinculación. También a eso se suma que Jesús ya les había venido hablando de que lo que le pidieran al Padre en su nombre, Él lo haría, y es por eso que ellos dos se acercan a Jesús y le dicen: Señor, queremos pedirte un favor. Están orando y quieren llevarle ante Él su petición, su caso. Se están poniendo dos personas de acuerdo, Juan y Jacobo, para pedirle algo. ¿Se dan cuenta? Están usando el principio que Jesús había enseñado para acercarse a Él y decirle: ¿sabes qué? Queremos que tú nos pongas uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Queremos estar contigo, queremos co-gobernar contigo. Estaban muy cerca a lo que Jesús quería, pero no en la forma ni el método. Muchas veces cuando nosotros comenzamos en el Evangelio entendemos ciertas cosas, pero al no tener todo el entendimiento, el concepto, o alguien que nos haya guiado en esos primeros momentos, solemos malentender algunos momentos, algunos pedazos de la Escritura. Y solemos hacer esas peticiones, ¿no? Santiago habla también de que
pedís y no recibís porque pides mal. Y esto era una petición pues mal hecha porque no se entendía, ellos no entendían todavía todo el principio y la voluntad que el Señor quería que se ejecute, ¿no? Íbamos luego a saber nosotros que seríamos coherederos con Cristo, ¿verdad? Que estaríamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Él. Pero no de la manera y la perspectiva que estos dos venían a pedirles. Esto que ellos hacen muestra que quieren esos lugares, que ansían los lugares más que al que otorga esos lugares. Esta es una característica muy resaltante en ellos. Ahora, también hay que seguir viendo esto que me parece muy, muy importante, que es que en el inicio del versículo 35 se menciona otra vez, primero a Jacobo y luego a Juan. Juan sigue en un lugar secundario. ¿Ok? Entonces, aquí vamos viendo que estas características pues son de discípulos que recién comienzan en el camino del Señor. Así que todos los hemos pasado. Y si tú lo estás pasando y estás sintiéndote identificado quizás con Juan y Jacobo, no te preocupes. Es parte del proceso, es normal. Todos atravesamos por estas etapas, Pedro, y bueno, ya me daré el tiempo de ver y de compartir con ustedes cómo es que los otros apóstoles también atraviesan procesos muy, pero muy similares. Ahora, vayamos a Marcos capítulo 9, versículo 38. Juan le dice a Jesús: Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. Eso es algo que yo he escuchado muchas veces a lo largo de mi vida cristiana. Oye, si tú no perteneces a mi grupo, entonces como que no deberías hacerlo, ¿no? O no deberías hablar de tal o cual tema en el que en mi grupo se suele hablar, o a veces es, no, él no pertenece a nuestro grupo y lo excluimos, ¿no? Es otra manera de manifestar lo que aquí Juan está dejándonos ver. Y es como que le dice, Señor, hay gente de otro lado que no es de nosotros, de nuestro grupo, de los que estamos contigo, que está usando tu nombre, o sea, está usando tu nombre y como que no está pagando regalías, ¿no? Como que está usando tu nombre sin tu permiso, porque no los vemos congregando aquí con nosotros. Y eso es una mirada un poco exclusivista, ¿no? Casi ya sectaria, en donde solamente nosotros y nadie más que nosotros. Y Jesús le dice a él, no lo hagas, déjalo que siga haciendo milagros y mostrando señales en mi nombre. Porque nadie que hace milagros en mi nombre va a hablar mal de mí. O sea, tranquilo. Ahora, tampoco Jesús dice, ya vamos a unirnos a ellos, ¿no? O sea, es tranquilo. O sea, el Padre sabe cómo hace las cosas. Tú enfócate en lo que yo te llamé a hacer a ti, ¿eh? Entonces, deja que el Señor obre con los demás, tranquilo. Y la idea es como, bueno, Pablo lo va a decir en otras palabras, algunos predican a Cristo por contienda, otros por vanagloria, y Pablo dice, lo importante es que Cristo sea predicado, ¿sí? Lo importante es que Cristo sea predicado. Obviamente que sea predicado el evangelio correcto, obviamente, nadie está hablando de que cualquiera puede predicar lo que se le da gana, sino de lo que está en la Escritura, ¿no? A lo que se está haciendo mención aquí es a no generar ese espíritu de competencia, ¿no? A no marginar, sino más bien interactuar, ¿sí? Pero aquí lo característico de Juan es que es muy exclusivista, es muy de nosotros nada más y no de no compartir con otros. Entonces, eso es otra característica de alguien que está pasando en el proceso de maduración del espíritu. Versículo 52 del Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, dice, envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Jesús envía mensajeros. En el 53 dice, pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba de camino a Jerusalén, iba a pasar por Samaria. Cuando Santiago y Juan,
una vez más, vieron esto, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Entonces Jesús se volvió a ellos y les respondió: ustedes no saben de qué espíritu son. Así que siguieron de largo hacia otro pueblo, en paz. Para esto Jesús ya los había enviado de a dos en dos y habían expulsado demonios, sanado enfermos, y habían visto milagros del Señor, ¿no? Y por eso es que le dicen a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo? Ahí sí, para destruir, sí estaban primeritos, pero cuando Jesús luego va a decir, denle de comer a la multitud, como que ni aparecen en escena, porque cuando se trata de compartir y demostrar el amor del Señor para con otros, se hacen a un lado. Pero cuando hay que castigar a esos malditos pecadores, esos que no cumplen la ley, esos que no te aman, Señor, hay que disciplinarlos, hay que expulsarlos de las congregaciones a su suerte, ¿no? Cuando se tienen esas medidas extremadamente legalistas, porque cuando alguien se enfoca rotundamente en la condenación, es porque está teniendo una mirada desde la ley. Recuerden que en las semanas anteriores hemos visto cómo en la Escritura nos enseña que la ley servía únicamente para señalar y acusar el pecado, para mostrar lo que estaba mal en nosotros. Para eso sirve la ley. Entonces, cada vez que uno enfatiza eso, porque ellos dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos pedir fuego del cielo? ¿No? O sea, esa actitud de creerse guardianes de la santidad del Señor, ¿no? Que el celo de tu casa me consume, suelen citar estos hermanos que se sienten como guardianes de la santidad. Esa actitud muestra que ellos aún están bajo el ministerio de la condenación, así lo menciona Pablo, así lo cataloga el apóstol Pablo, cuando se refiere a todos los ministros que fluyeron, que se manifestaron, que operaron bajo la ley de Moisés, ¿sí? Todos los sacerdotes, los profetas, los reyes, los jueces de aquel entonces de la ley, siempre traían juicio y condenación. Pero Pablo va a hablar que mayor gloria tendrá el ministerio de la gracia, el ministerio de Cristo, ¿sí? Por eso es que Jesús le dice: ustedes no saben de qué espíritu son, refiriéndose a no saben a qué manifestación representan, no saben a qué temporada, no saben en qué temporada están, no saben qué es lo que el Señor quiere manifestar ahora a través de mí, ¿no? Es lo que Jesús está lo estoy tratando de parafrasear, ¿no? Entonces aquí se muestra que cuando un discípulo está siendo formado por el Espíritu Santo y de repente manifiestan estas actitudes de ser muy condenatorios, es que todavía hay mucho que trabajar en ellos, porque no están conociendo el amor del Señor. Y si uno no conoce el amor de Dios y no lo entiende, bueno, obviamente no va a entender previamente la palabra de justificación a la que hace referencia Pablo, pero si uno no conoce el amor de Dios, uno no va a poder amar a Dios, jamás no va a poder amar a su prójimo, porque Juan dice que nosotros sabemos amar porque Él nos amó primero. Por lo tanto, si nosotros no sabemos cuánto Él nos ama, no sabremos amar. Y si no sabemos amar, no vamos a amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y menos vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y menos nos vamos a amar a nosotros mismos. ¿Se dan cuenta la idea? Por eso es que el apóstol Pablo llega a la conclusión y dice: así yo tuviera lenguas, profecía y todo, las manifestaciones del Espíritu, pero no tengo amor, nada soy. ¿Se dan cuenta? O sea, sin el amor somos absolutamente nada, volvemos a ser comunes y silvestres. Entonces, aquí se ve a un Juan
A un Juan que luego se le va a conocer hasta los días de hoy como el apóstol del amor, ¿verdad? Como que Juan representa a alguien que habla del amor de Jesús, pero aquí lo vemos en su estado de hijo del trueno, en su estado de trae fuego, Señor, para consumir estos malditos perros pecadores. Porque se está refiriendo a los samaritanos y se les solía decir a los samaritanos también perros, así como porque se les consideraba mezcla con gentiles. Y a los gentiles también les llamaban así, perros. Por eso Jesús le dice a los perrillos, ¿no? ¿Acaso es ilícito darle el pan de los hijos a los perrillos, ¿no? Pero lo que buscaba Juan era destruir, ¿no? Era castigar, ¿no? Y eso no es lo que Jesús vino a hacer. El Señor Jesús dijo, yo no he venido a que los hombres se pierdan, yo he venido a salvarlos. Eso es lo que dijo el Señor Jesús. Lo otro que hay que notar aquí es que nosotros debemos de llegar a aprender, bueno, el Espíritu Santo nos va a ir llevando en ese proceso, de que nosotros debemos ser, como dice el apóstol Pablo, ministros competentes del nuevo pacto. O sea, al decir eso, nos muestra que existieron ministros del antiguo pacto, pues ya los mencioné, pero ahora que nosotros estamos en este nuevo pacto, debemos ser ministros, los que hemos sido llamados al ministerio. Cuando digo ministerio no me refiero únicamente dentro de la iglesia, porque los ministerios básicamente son para ejercerse en el mundo entero. Ya hablaré quizás de eso más adelante, pero por ahora quiero que se quede en eso. Cuando yo digo ministro o ministerio, no me refiero a que tú solamente prediques en un púlpito, sino que eso va más allá. Tu ministerio tiene un enfoque en un ámbito geográfico y hay mucha gente ahí, y no es solamente para que los lleves a un templo, a un edificio, a un local, es para que de ahí expandas el reino. Bueno, ya tendré tiempo para detallar más eso. Hay mucho en la escritura que quisiera compartirles, pero el tiempo se me va y prefiero centrarme en esto. Entonces, tenemos que ser ministros competentes en un nuevo pacto. Tenemos que ser personas que nos sabemos mover en el nuevo pacto. Y es algo que el Espíritu Santo nos va a ir enseñando. Y es algo fundamental que tenemos que aprender para poder desarrollar el llamado que el Señor nos ha hecho. Y vuelvo a repetir, eso está basado en el amor. Y eso es para todos. Entonces, esas son las características fundamentales de por qué es que el Señor le llama a estos dos, a Jacobo y a Juan, hijos del trueno, porque eran muy impulsivos, porque buscaban castigar, porque buscaban mostrarse ellos superiores a otros, porque cuando tú quieres condenar a alguien, es porque tú te consideras digno de tirar esa piedra, porque es por eso que estás diciendo que venga fuego, como decía Santiago, ¿no? Que sea expulsado, que los disciplinen, o que se ha creído, ¿no? O sea, ya de ahí tú te estás creyendo más que esa otra persona, cuando no es así, no debería ser así. Entonces, por eso es que Jesús los llama hijos del trueno. Y muchos de nosotros, en una primera etapa en el cristianismo, en siguiendo a Jesús, somos como hijos del trueno. Y eso va a ir moldeándose conforme vayamos creciendo en el Señor, conforme vayamos aprendiendo más de Él. Eso va a ir cambiando. Por eso es que comencé esta serie de enseñanzas explicándote que el que hace la obra es el Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? Que esta transformación la hace Él. Y vamos a ir viendo un poco ahora acerca de cómo es que Jesús le va mostrando a Juan su amor. Porque les hablé también de que el amor del Señor es el que termina cambiando a las personas. La manifestación del amor de Jesús cambia vidas. Les hablé de cómo es que cuando el Señor Jesús le muestra su amor al Gadareno, liberándolo de los demonios, hubieron una sucesión de cambios inmediatos en el uno tras otro que lo volvieron consagrado, que lo volvieron un seguidor apasionado de Jesús y un evangelizador, pero energético. Estaba totalmente
emocionado, y no solamente emocionado, sino tenía un denuedo y un compromiso para predicar el evangelio, que se fue por toda la ciudad predicando de Jesús, dice la escritura. Y no solamente con él, sino con Pedro, y les mostré varios ejemplos. Así que les invito a ver los otros videos de la serie Volviendo al Evangelio Original, y ahí van a encontrar bastante acerca de este fundamento. En mi canal de YouTube, ahí lo pueden ver. En el canal de YouTube de la comunidad de La Nube de Su Gloria. Búsquenlo así en YouTube, La Nube de Su Gloria, y ahí van a ver esta serie de videos. Entonces, ¿cómo es que Jesús le va mostrando a Juan su amor? Y de paso le va mostrando cómo es que lo tiene que él manifestar, cómo es que él también debe de manifestar el amor de Jesús, el que va a ir viendo que emana de Jesús mismo. Entonces, Marcos 1:29 dice: después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan. Eso es algo también que quisiera recalcar. También en el versículo anterior se menciona primero otra vez a Santiago o a Jacobo, que es lo mismo, y a Juan. Y en este pasaje igual, primero a Santiago y luego Juan. Juan está en un segundo plano, y es por la inmadurez de su carácter, ¿ok? Porque si se dan cuenta de entre Juan y Santiago, el que se le acerca para decirle: Señor, están echando fuera demonios en tu nombre, pero no son de los nuestros, es Juan. O sea, Juan es el que tenía más manifestaciones impulsivas que el mismo Jacobo, aunque por ahí también iba Jacobo. Entonces, aquí dice, después, en Marcos 1:29, después Jesús salió de la sinagoga con Jacobo, Santiago y Juan, y fueron a la casa de Simón, o sea, de Pedro y Andrés, el versículo 30. Resulta que la suegra de Pedro estaba enferma en cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús y de inmediato, se lo contaron a Jesús de inmediato, y Jesús se acercó a la cama donde estaba la suegra de Pedro, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se le fue y ella les preparó una comida. Otra versión dice, y les servía. Entonces lo que hay que darnos cuenta aquí es que Jesús le está mostrando a Juan, porque estaba ahí presente, el texto lo menciona, que uno debe de estar solícito y presto para mostrar el amor de Dios, ayudando a sus amigos y discípulos. En este caso se lo está mostrando cómo es que él ama a Pedro, que va a sanar a su suegra. ¿Se da cuenta? Y eso es que una muestra del amor de Jesús a un amigo, Pedro. ¿Sí? Entonces, eso se lo está dejando ver a Juan. Y le está mostrando que Jesús no llega y no pregunta, Pedro, ¿qué es lo que hizo tu suegra últimamente? Señora, ¿qué ha estado haciendo? ¿En qué pecado ha estado andando? Porque para que esté así, seguramente ha estado hablando mal de su yerno. ¿Qué habrá estado haciendo usted? No pregunta eso Jesús en ningún momento. Jesús simplemente llega, se acerca a la cama, la toma de la mano o la ayuda a sentarse y se sanó. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que le está mostrando, lo que le está dejando ver a Juan. Y Juan se está impregnando de lo que ve, porque aquí en el Evangelio te impregnas por lo que ves. Jesús hace lo que hace porque lo ha visto hacer al Padre. ¿Te das cuenta? En el Evangelio yo veo y me impregno de lo que estoy viendo. Esa es la forma de transmitir el discipulado en el Evangelio. Ahora, vamos a seguir con otros versículos, porque se nos va a ir el tiempo. Lucas 8:49 dice, mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo. O sea, Jesús estaba hablando con la mujer de flujo de sangre, y llega un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dice, tu hija está muerta, ya no tiene sentido que molestes al maestro. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo, no temas, no tengas miedo, solo confía, solo ten fe.
y ella será sanada. Y cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él, nadie, excepto Pedro, Santiago, que es Jacobo, Juan y el padre y la madre de la niña. ¿Sí? Noten que otra vez se menciona primero a Jacobo y luego a Juan. Luego, y miren que Jesús deja afuera a los demás. No porque los esté excluyendo, no porque no se merezcan ver esto, sino porque este es el momento en donde Jesús está tratando y está discipulando de manera personalizada a Pedro, Juan, y Jacobo, a los tres, ¿sí? Y es a ellos tres a que les va a mostrar una resucitación, ¿no? Porque la hija de Jairo estaba muerta. Entonces la casa estaba llena de personas que lloraban, dice el verso 52, y se lamentaban, pero Jesús dijo, dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. Y toda la multitud se rió de él, porque todos sabían que estaba muerta la niña. Otra versión habla de que Jesús mandó sacar a todo el mundo. Pero bueno, el versículo 54 dice, entonces Jesús tomó la mano, la tomó de la mano a la niña y dijo en voz fuerte, niña, levántate. En ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús les dijo que le dieran de comer a la niña. Y que de lo más normal, como que no hubiese pasado nada, denle de comer, ¿no? Es interesante, maravilloso, Señor Jesús. Aquí lo que Jesús le está dejando ver a Juan es que no solamente se muestra el amor a los amigos, sino también a los que son parte, a los que son del grupo de los detractores. Porque Jairo era era uno de los líderes de la sinagoga. Ahora, la Biblia habla de que Jairo no era tanto, bueno, al menos a lo largo de los relatos bíblicos se va a notar que Jairo no era tan detractor de Jesús, ¿ok? Aunque por ser del grupo de de la sinagoga, Juan los pudo haber asociado. Esto ya es algo que yo me estoy suponiendo, ¿ok? Ya esto no está exactamente así en la Biblia, pero se puede asociar, ya que Juan tenía la costumbre de separar por grupos y le dice, ese que está echando fuera demonios ahí no es de nosotros. Entonces ese es de ese grupo de allá, es de la sinagoga. Él solía relacionar de forma metonímica, ¿no? Si estás cerca a alguien, entonces eres como ese otro, como ese alguien, ¿no? Entonces, por eso es que Jesús se lo muestra así a Juan. Le dice, mira, él es del grupo de los que no nos reciben con los brazos abiertos. Pero eso no es un impedimento para mí de mostrarle mi amor y resucitar a su hija, ¿no? Lo mismo tienes que hacer tú. O sea, no se lo dice verbalmente, pero se lo está mostrando. O sea, sus acciones le están mostrando a Juan cómo es que tiene que manifestar el amor, no solamente con los amigos y sus familiares, sino también con los detractores, y no solamente con ellos, sino con sus familiares. Eso es algo muy enriquecedor en la vida de Juan, porque está entendiendo algo ahí, como que es algo que se le está cruzando en el cerebro, porque él pedía fuego para matar a los que no eran a favor de, ¿no? Él estaba ahí en ese entendimiento, estaba eso sumando, porque a veces hay cosas que uno en el momento no entiende al 100%, pero algo pasa por la mente, ¿no? Hay que amar también a los enemigos. Pero eso que pasa por la mente queda aquí, y más adelante, en el caminar por el cual el Espíritu Santo te lleva, ¡pum!, logras entender, porque eso que vistes antes o leíste antes y no entendiste, más adelante, ¡pum!, el Espíritu te lo hace entender. Por eso yo siempre digo, lee la Biblia aunque no la entiendas, solo léela. Léela, y va a llegar un momento en donde, ¡pum!, Él te va a hacer entender. Y cuando lo entiendas, créeme, te vas a volver un vicioso de las Escrituras. No va a haber día en el que no las hayas leído, en el que
no hayas buscado que el Espíritu Santo te revele algo de las Escrituras. Entonces, aquí Jesús le muestra que también tiene que amar a sus enemigos y ayudarles, actuarles en favor de ellos. El tercero, Juan en el monte de la transfiguración. Miren, Mateo 17:1, 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a sus dos hermanos, Santiago, que es Jacobo, y Juan, otra vez se menciona a Jacobo antes que Juan, y los llevó a la montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Entonces, miren que Jesús le mostró a Juan su amor, dejándole ver su gloria. Recuérdense que la Escritura dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Eso lo sabían todos los judíos. Sabían que Moisés, hablaba con Jehová. Todos los judíos sabían eso. Todos los israelitas sabían eso. Y sabían también que después de que él hablaba, de que Moisés hablaba con Jehová, le solía brillar el rostro. Aquí Jesús se está dejando ver con el rostro resplandeciente ante esos discípulos y está hablando con Moisés y con Elías. Y la Escritura habla de que estaban hablando de cómo sería su sacrificio y la redención y su venida y todos esos detalles. Estaban hablando básicamente del sacrificio que él iba a hacer en la cruz. Es lo que menciona uno de los evangelios. Y eso es lo que le deja ver en forma privilegiada a estos tres, a Pedro, Juan y Jacobo. Entonces es una forma de mostrarle el amor que él le tenía a Juan, bueno, también a Pedro y a Jacobo. Les estaba dejando ver algo que no a todos les mostró. Entonces, eso ya es como, por ejemplo, nosotros no a todos le mostramos nuestro dormitorio, pero a ciertos amigos sí los dejamos entrar porque tenemos cierta confianza con ellos, ¿no? Más bien dicho, tenemos más confianza con ellos que con otros. Es algo similar. El Señor Jesús se está dejando ver en su estado de gloria por estos tres discípulos. Entonces, le está mostrando su amor. Le está mostrando que para Jesús, Juan era importante, igual que Pedro, igual que Santiago. Noten que estoy enfocando lo que Jesús está haciendo con ellos. La Biblia ya no nos relata qué fue lo que Jesús hizo con los demás, porque de hecho que tuvo haber tenido alguna revelación, alguna forma de discipulado personal con los demás. La Biblia nos habla netamente de lo que Jesús hizo con Pedro, Juan y Jacobo. Ahora, Juan capítulo 13, versículo 21 dice, entonces, Jesús, muy angustiado, exclamó, les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Y Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Entonces, ese discípulo, o sea, al que Jesús amaba, o sea, Juan, se inclinó hacia Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Así como que en susurro, ¿no? Señor, ¿quién es? Porque dice que se acercó, ¿no? Y alguien no grita cuando se acerca a la otra persona, ¿no? El versículo 26 dice, Jesús le contestó, es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato. Y después de mojar el pan, Jesús se lo dio a Judas. Y entonces Juan supo que Judas era quien lo iba a traicionar. Otros evangelios relatan que cuando Judas sale, porque Jesús le dice, lo que vas a hacer ahora, le dice a Judas, ve y hazlo pronto, todos los demás pensaron que él se había ido a comprar algo, ¿no? O que Jesús le había mandado a hacer algún encargo, pero Juan sabía a qué se había ido, a traicionarlo. Entonces,
Jesús le sigue mostrando su amor, haciéndole partícipe de sus secretos. Se dan cuenta de cosas que no todos conocían, sino había cosas que se las mostraba a él, ¿no? Puede ser que hay cosas que también se los mostraba a los demás. La Biblia no lo relata así, tan claramente como lo hace con Juan. Ahora, notemos que esas cosas, si bien es cierto, están en todos los evangelios, en el evangelio de Juan tienen un poco más de detalles, porque, bueno, es escrito por él mismo. Pero lo importante aquí es que Jesús le revela secreto, le revela un secreto, el de quién le iba a traicionar. No se lo había dicho a nadie más, solo se lo estaba diciendo a Juan. Juan recibe la primicia, y eso a cualquiera nos haría sentir que Él nos ama, que Él nos tiene en tal consideración que nos muestra cosas que no se lo muestra a los demás, que no se los deja entender a otros, sino que te lo muestra a ti. Y no porque tú te lo hayas ganado, sino porque Él te ama, y a Él le plujo, Él quiso así. Y es más bien, yo tengo este entendimiento de por qué es que te revela cosas a ti y no a otros. Y es porque eres más inútil que los demás. Por eso es que se acerca a ti, para que cuando se manifieste su gloria, para cuando Juan dé el testimonio, todos entiendan que es Jesús el que lo hizo y no el portavoz o el que hace el milagro, porque ese es un inútil. Me dejo entender, porque la Biblia dice que Él usa de lo vil y de lo menospreciado. O sea, Él coge de lo que las demás personas dicen, él o ella, o sea, ¿podrá venir algo bueno de Nazaret? O sea, a eso se refiere, o sea, lo que la gente toma en menos, a eso usa Dios. O sea, de repente es muy probable que a Juan la gente lo tenía como, quizás como el impulsivo, ¿no? El agresivo, o el soberbio, ¿no? El que se creía más, y se quería imponer sobre los demás, el que quizás tenía comentarios algo hirientes o algo orgullosos, ¿no? Pero es que ese es un símbolo de que, bueno, este es muy arrogante y entonces es despreciado o es aislado del grupo en muchas ocasiones. O puede ser viceversa, ¿no? Las personas más introvertidas también son excluidas. En fin, la cosa es que la Biblia muestra que de esos tipos de personas, de las que son tomadas en menos o rechazadas, excluidas, es a las que Dios suele usar siempre, para que no quede duda de que lo que se haga, las maravillas y las cosas sorprendentes que puedan emanar o puedan ser manifiestas a través de ese tipo de personas, es porque Dios lo hizo, no por ellos, porque no tenían habilidad. Esa es lo que yo veo en la Biblia, de lo que Jesús suele hacer. Es más, Pablo, por eso es que se pone Pablo, se cambia de Saulo a Pablo. Pablo significa pequeño. Él reconoce que él era un matacristianos, que en él realmente no había virtud, sino solamente puro conocimiento, pura ley. Y que recién al encontrarse con Cristo camino a Damasco, él comienza a realmente entender las escrituras, la ley y los profetas. Porque Jesús, el Padre, le enseña el evangelio que tenía que predicar. Entonces, el que te muestre secretos, el que te permite entender las escrituras, si tú notes cosas en la escritura que los demás no notan, es porque a él le place y te está mostrando su amor. Y eso es lo que el Espíritu Santo comienza a hacer con todos los cristianos cuando van creciendo en el camino, cuando dejan de creer que ellos son los que tienen que usar todas las herramientas humanas y argumentos para tratar de explicar las escrituras, cuando las herramientas te sirven, las herramientas de análisis, hermenéutica, te sirve de todas maneras aprender hebreo, aprender griego, de hecho que te sirve, ir al instituto bíblico sí te sirve, de todas maneras, te da muchas herramientas, como Pablo, venía de ser instruido por Gamaliel, pero eso no te revela las escrituras, eso no te hace ministro, porque por lo general a veces por tener más conocimiento
hacemos de lado a los demás. Eso solamente es como que has ido a Sodimac y has comprado todas las herramientas. Las tienes ahí, pero realmente no sabes cómo construir, ¿no? Cuando digo Sodimac me estoy refiriendo a un almacén en donde venden herramientas de ferretería. Entonces compras todo lo que tú necesitas para construir, pero no sabes utilizarlas, porque la construcción de esto, del reino de los cielos, esta sobreedificación, sobre el fundamento que es Cristo, este edificio bien coordinado del que habla Pablo, no se construye con ese tipo de herramientas, se construye con la guía del Espíritu, con la revelación de su palabra. Ahora, que para que tengas un mejor acabado de ese edificio bien coordinado, puedas echar mano de esas herramientas, claro que sí, pero lo fundamental es que teniendo la revelación del Espíritu, aún tú no tengas esas otras herramientas, vas a ir construyendo, y el mismo Espíritu, que es maravilloso, cuando tú estés construyendo te va a hacer notar que aquí necesitas esa herramienta para que sea más bonito esto que estás haciendo. Y Él mismo te va a llevar a que adquieras esas herramientas. No sé si me estoy dejando entender con esa metáfora. Me estoy refiriendo a que adquieres ese conocimiento, hermenéutica, homilética, pasas por un instituto bíblico, etc. ¿Para qué? Para que lo que estás construyendo por guianza del Espíritu termine mejor, sea más bonito. Pero la evidencia de que Él te está mostrando mucho amor es que te está haciendo entender las Escrituras. Porque el que no entiende las Escrituras, el que no entiende su palabra, ¿cómo obrará? No hay forma. Porque hablábamos hace algunas semanas que las obras buenas nunca se van a ver si es que primero no confiaste en algo que oíste de Él. Y eso que oíste de Él, pues, es las Escrituras, explicadas por el Espíritu y aplicadas, contextualizadas a tu vida para que generen el cambio y entonces comience la obra buena a salir de ti. ¿Ok? Entonces, volvamos un rato a esto, otra vez. Marcos 14:33 dice, se llevó a Pedro y a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Jesús agarra otra vez a Pedro, otra vez menciona primero a Jacobo, Santiago, y agarra a Juan, y a los tres se los lleva cuando están en Getsemaní, los aparta de los demás, y les dice, muchachos, estoy aterrorizado. Si ustedes leen los pasajes en donde Jesús les habla a Pedro, Juan y Jacobo en los 4 evangelios, ustedes van a notar que Jesús usa palabras muy fuertes. Estoy ansioso, estoy aterrorizado, tengo pánico, es lo que le dice a estos 3 discípulos, a estos 3, y se deja ver en su momento de debilidad por estos 3. Muchos de nosotros solemos evitar mostrar nuestras debilidades a los demás y ponemos un escudo, y es parte natural del ser humano. Pero hay momentos en donde, como en este caso, tú solo dejas ver tus debilidades ante los que tú amas, frente a los que tú les estás dando la confianza de ser parte de tu intimidad. Esa es una manera de mostrar tu amor, porque les estás confiando algo que no se lo darías a cualquiera. ¿Me dejo entender? Entonces, Jesús le está mostrando a Juan, porque en este caso estoy hablando de Juan, que él lo considera en tal estima, como en un nivel tan superlativo de amistad, que es capaz de mostrarle su humanidad. Él, que es el Hijo de Dios, el que siempre decía que su Padre era el Dios Altísimo, el que se llamaba a sí mismo el Mesías, el Cristo. O sea, estaba en ese momento angustiado, temeroso, ansioso. ¿Me dejo entender? Le está dejando ver y le está mostrando con eso. Oye, yo te considero como mi amigo, pero te considero como realmente un amigo. Al punto que te muestro mi debilidad, porque sé que te amo, ¿no? O sea, mi debilidad me refiero al momento de flaqueza,
que su humanidad estaba atravesando. Entonces, Jesús le muestra su amor, dejándose ver tierno, dejándose ver sensible, dejándose ver vulnerable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que eso es parte de la manifestación del amor. Porque si tú no te dejas ver por algunas personas íntimas, así no vas a entender cómo es que otras personas se sienten y no vas a saber cómo llegar a las otras personas. Mejor pues tienes que experimentar esa parte. La Biblia dice que Jesús experimentó, más bien dicho, fue tentado en todo. En ese momento él experimentó angustia y fue tentado en no ir a la cruz. Es más, él ora y le dice, Padre, si puedes, haz que no vaya a la cruz, que no muera. Estoy parafraseando, obviamente no dijo si puede, dijo que esta copa pase de mí, pero es otra manera de decirle, Señor, Padre, haz que esto no pase, que no vaya a la cruz, que no muera, ¿no? Es como una manera de suplicarle. Entonces, una vez se necesita experimentar cosas para entender con profundidad, pero en este caso Jesús está no solamente experimentando eso, sino haciéndole partícipe a estos tres, dándoles a entender que ellos eran parte de un círculo íntimo para él y que en este momento de flaqueza, este momento de angustia, de temor, los quería cerca, ¿no? Eso es mostrar su amor también, en el sentido de entregarle algo que no se lo daría, o sea, dejarles ver algo que no se los dejaría ver a nadie más. Hechos, capítulo 1, versículo 12, dice, después los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes. Dice, Pedro, Juan y Jacobo, Andrés, Santiago, etcétera, etcétera. Lo que quiero resaltar de aquí es que en el libro de los Hechos, a partir del libro de los Hechos en adelante, esta es el primer versículo en el que se menciona primero a Juan y luego a Santiago. Es un momento en el que Juan deja de estar en un segundo plano de su hermano Jacobo y ahora él pasa a ser el primero que su hermano. Él pasa por delante, pasa adelante de su hermano en los relatos. Y van a comenzar a ver que Juan empieza cada vez a ser mencionado una y otra vez en el libro de los Hechos y es vinculado muy estrechamente a la codirección, básicamente con Pedro, de la iglesia en Jerusalén. Y de eso voy a compartir con ustedes la próxima semana, pero quiero que veamos cómo es que el amor del Señor, estas manifestaciones, yo les he mostrado solo las más preponderantes, las más impactantes, las más claras, en donde se le menciona explícitamente que Juan está ahí. Pero obviamente que cuando ocurrió la pesca milagrosa, Juan la vio. Obviamente que cuando sanó al ciego, Juan estaba ahí. Cuando sanó a la mujer de flujo de sangre, Juan estaba ahí. Cuando sanó al paralítico del estanque de Betesda, Juan estaba ahí. O sea, Jesús le mostró a Juan muchas maneras de cómo manifestar su amor. Cuando dio de comer a los 5,000, si bien es cierto, él no apareció en escena, en primer plano, pero él estaba ahí. Jesús le mostró muchas maneras de cómo, al evidenciar su amor, se producían cambios en las personas. Eso fue lo que comenzó a transformar hecho tras hecho, o sea, milagro tras milagro, manifestación de su amor tras manifestación de su amor. Esas acciones que Jesús hacía para con otros fueron impactando en la vida de Juan y empezó a ver
Jesús no anda pidiendo fuego del cielo para matar a adúlteras o para matar a prostitutas que vienen a limpiarle los pies con perfumes y secárselos con sus cabellos. No anda diciendo, yo quiero sentarme a los lugares al lado de mi Padre. Él no andaba enfocado en eso, aunque lo sabía. Él decía, el que quiere ser mayor en mi reino debe ser el que sirve. Y no solamente lo dijo, sino que servía. Servía sanando, servía dándole de comer a la gente, servía. Y esas acciones fueron las que cambiaron a Juan de ser un hijo del trueno a ser el discípulo al que Jesús amaba. Y de eso vamos a hablar la próxima semana. Vamos a hablar de las cosas que ese amor produjo en Juan. Acá hemos visto lo que el amor del Señor, las manifestaciones del amor, empezaron a producir cambios en la vida de Juan. Y hemos visto que al final vemos un Juan que deja de estar en segundo plano y pasa ahora a ser mencionado como segundo de Pedro, porque vamos a comenzar a ver de ahí en adelante que se dice Pedro, Juan, Pedro y Juan, Pedro y Juan, Pedro y Juan, siempre Pedro primero, Juan después y luego todos los demás, quien haya ido con ellos al viaje misionero. Pero siempre se habla de Pedro, Juan y luego se menciona el resto, porque es que él dejó de ser ese antipático, ese hijo del trueno, y Pedro también dejó de ser ese cortaorejas, ese señor, yo te voy a seguir, aunque todos estos que están acá se vayan y te dejen, este pechito te va a seguir hasta el final. O sea, dejó de ser eso. Ambos pasan un proceso muy interesante que los lleva a estar en la cabeza de la lista. Ellos empezaron a darse cuenta que el camino verdadero no era el de imponerse sobre los demás, que el camino a estar lo más cerca de Jesús simplemente es acercarse a Él, verle, conversar con Él, escucharle obviamente porque una conversación es de ida y vuelta, ver lo que Él hace y luego hacer lo mismo. Y lo que van a ver siempre de Jesús, lo que vamos a ver tú y yo de Jesús siempre es que Él está sirviendo, que Él está escuchando, que Él está ayudando, que Él está en pos del otro, o sea, que Él está a favor de la otra persona, está buscando el bienestar de la otra persona sobre el de Él mismo. Eso es lo que se ve en la Biblia. Él murió en la cruz, recibió el castigo que tú y yo merecíamos. O sea, Él está pensando en tu bienestar, en mi bienestar, más que en el de Él. O sea, eso fue lo que lo caracterizó. Estando en el cielo, Él dijo, no me importa ser igual a Dios, no me importa tener la misma forma que mi Padre, yo me quito esta forma de Dios, esta forma del Padre, me la quito, de la forma de Dios, eso dice Filipenses, y me meto en la forma de un hombre, de un siervo. O sea, no escatimó su bienestar, no escatimó su comodidad, nunca. Él la puso en favor de los demás. Y es algo que cuesta entender. Es algo que solo en el camino y en las experiencias que el Espíritu Santo nos va llevando y en las cosas que vamos viendo que Jesús hace en nuestra vida y en la vida de otros, es lo único que nos va a hacer entender y nos va a hacer ver que cuanto más buscamos el bienestar del otro, más favor de Dios recibimos. Cuanto más servimos a los demás, más gracia de Dios viene sobre nosotros, más bendición viene de Él a nuestras vidas. Cuanto más damos, no solamente dinero, cuanto más damos de nuestra compañía, porque hay gente que simplemente necesita que estés ahí. Hay gente que simplemente necesita que le escuches, que no hables nada, que simplemente le oigas. Hay gente que simplemente necesita que le des un abrazo. Hay gente que simplemente necesita oír algo como esto. Y que alguien se dé el tiempo de hacer algo como esto. Hay cosas muy sencillas que pueden hacer mucho.
y es que uno los debe de hacer partiendo desde la perspectiva del amor, y lo demás lo hace el Espíritu. Permíteme orar por ti. Señor, te doy gracias por este tiempo, este momento de compartir tu palabra. Señor, te pido que ese amor transformador venga sobre tus hijos, venga sobre todos nosotros y nos siga cambiando y nos siga moldeando más y más a semejanza tuya. Padre, en el nombre de Jesús, que tu amor nos envuelva, nos cambie y nos haga a la estatura y a la plenitud tuya. Incrementa nuestra confianza en las capacidades del Espíritu Santo para transformar nuestra vida. Saca nuestro enfoque de nuestras capacidades y nuestras habilidades para cumplir el propósito por el cual tú nos enviaste. Reenfócanos. Haz que pongamos nuestra mirada en ti para poder caminar en lo sobrenatural, en eso que realmente nos va a transformar la vida. Ese poder tuyo que cambia y que es tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No te olvides, si quieres que oremos por ti o deseas que te incluyamos en una de nuestras células virtuales, escríbenos a través del número de WhatsApp que aparece en la pantalla y con gusto te ayudaremos, te atenderemos, te acogeremos. Dios los bendiga a todos.